Entonces, empezamos una nueva sesión del curso de diseño cívico, sesiones grabadas en directo. Y hoy tenemos un tema un poco diferente a lo habitual, un poco, diría yo, casi transversal a lo que veníamos un poco trabajando. De hecho, habrá, habrá cosas que se repiten. Digamos que será un poco la ocasión para retomar conceptos que he ido comentando, quizá en algunos momentos de una forma más teórica, en este caso aplicados un poco a la reflexión directamente sobre la práctica, ¿no? Un poco en la búsqueda y la activación de la participación ciudadana. El título también es un poco provocador, la verdad que en algunas conferencias que he dado ha funcionado muy bien y he tenido muy buen feedback, así que lo repetimos hoy aquí con vosotros. Entonces, quiero empezar con con algunas referencias ligeramente teóricas, pero no mucho, un poco para situarnos, ¿no? Bueno, empecemos por lo cívico, ¿no? Cívico es un concepto que tiene muchos significados, muchas formas de utilización y yo lo uso sobre todo porque es la palabra que me permite de alguna forma especificar que nos referimos a la ciudadanía y a los ciudadanos, digamos, como en general, como a su propia existencia e identidad, ¿no? Que, que luego si uno profundiza un poco más, ciudadanos y ciudadanía tiene que ver con, digamos, con la voluntad digamos, de aceptar ciertas reglas y convivir en un territorio, ¿no? Digamos que por eso, para mí, en algunos casos puede ser también un poco, eh, ¿cómo decir?, menos acertado como concepto, porque yo también reconozco que a veces hay reglas que nos identifican como ciudadanos que no son tan interesantes o tan buenas como se piensa, ¿no? Entonces es un discurso delicado, pero digamos que lo quiero poner sobre la mesa, ¿no? En todo caso, que yo me refiero a la ciudadanía, a los ciudadanos, porque de alguna forma convivimos en un territorio, ¿no? Y no somos simplemente personas, porque podría ser general, sino ciudadanos, y entonces lo cívico describe estas personas que comparten un territorio. Entonces, para mí cívico también tiene que ver con las formas de gobernanza de su territorio, ¿no? Por ejemplo, para ser más claro, esta es la razón por la que yo utilizo mucho más el concepto de cívico que social, ¿no? Porque para mí cívico está mucho más anclado a un territorio y a un modelo de gobernanza. Y lo que estaba comentando antes es que las gobernanzas a veces también tienen fórmulas que tampoco son tan buenas, ¿no? Entonces, me he permitido, y esto es un poco la novedad que con vosotros todavía no le he hablado, y como inventar un nuevo concepto que realmente no existe, que es la cívica. Entonces, después de lo cívico, me gusta promover la cívica, entendiéndola como la fuerza de agregación que sujeta a una comunidad en un territorio. Y esto es interesante y lo veremos después en qué sentido. Pues entonces lo cívico tiene que ver con las personas que, como hemos dicho, habitan, conviven y se gobiernan en un territorio, pero la cívica, y esto es interesante también para resolver lo de antes que comentaba de
de las reglas que a veces no me gustan. Sin embargo, la cívica para mí es un concepto mucho más abierto, mucho más inclusivo, que tiene que ver con aquellas dinámicas, yo las he llamado fuerzas, que nos sujetan a los ciudadanos en una comunidad, en un territorio, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con justamente reglas, con gobernanzas definidas, sino que son muchísimas más cosas que justamente alimentan y definen, construyen, fortalecen esa fuerza. Y seguimos, luego volveremos con estos conceptos, ¿no? Pero seguimos con algunos conceptos y reflexiones, un poco también para situarnos un poco en la contemporaneidad. Yo creo que ya por lo menos los profesionales, pero diría que muchísimas personas del mundo ya no pueden mirar a otro lado cuando hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, de metaversos, de minería de datos. Es decir, que hay todo una serie de elementos que están entrando en la cotidianidad de una forma mucho más visible, realmente lo están de una forma menos visible ya desde hace mucho tiempo, pero cada vez más son muy visibles, ¿no? Entonces, pues, repito, metaversos, inteligencia artificial, algoritmos, blockchain, contratos inteligentes, las criptomonedas, todo esto, en realidad, nos obligan a mirar las cosas con un nuevo enfoque. Digamos, esa cívica que comentaba antes tiene hoy múltiples elementos para desarrollarse y propagarse, ¿no? Entonces, por ello tenemos que tener en cuenta cómo integra diferentes dimensiones que son dimensiones temporales, diferentes escalas espaciales, de lo pequeño a lo global, ¿no? Hemos hablado de lo local, hibridaciones entre diferentes dimensiones, hemos hablado mucho de hibridación físico-digital, pero estas dimensiones se están incluso multiplicando, y la aparición también de nuevos modelos de gobernanzas. Esto parece muy complejo, pero realmente nos referimos a que, digamos, en pocas palabras, cada vez más en un digamos, porcentaje muy grande del mundo, lo que nosotros vivimos en un territorio concreto a escala local realmente tiene consecuencias a escala global, y al revés. Todo lo que ocurre a escala global tiene una repercusión a escala local. Lo hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Como un ejemplo. Si a esto le agregamos justamente, ¿no?, las dimensiones digitales en las que nos movemos, las posibilidades de intercambiar valor online de formas diferentes, también de organizarnos con gobernanzas diferentes. También otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la acción que tenemos hoy en el presente tiene una repercusión muchísimo más grande en el futuro de cuanto ocurría en el pasado. Es decir, que hoy cada vez más, cuando nosotros intervenimos en transformar el territorio, generamos consecuencias en el futuro que tienen cada vez menos capacidad de resiliencia, es decir, de ser, de no generar, digamos, daños, de no restar recursos y futuro a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, cada paso que damos, cada transformación, en el fondo está generando huellas que disminuyen la capacidad de disponer de los mismos recursos, de las mismas libertades para las generaciones futuras, ¿no? Cuando más tiempo pasa, más eso se está poniendo clarísimo y fuerte. Entonces, existe una responsabilidad mucho más grande de nuestra acción hacia el futuro. Siempre lo ha estado, lo debería haber estado en el pasado, pero hoy cada vez más. Y a eso me refiero cuando hablo de transdimensionales, que tiene que ver con dimensiones diferentes en lo físico, pero también en lo temporal, de que cuando nosotros hacemos algo hoy tenemos que pensar también en lo que ha sido en el pasado,
en el futuro más próximo, pero también en un futuro más lejano. Es inevitable. Entonces, para eso, yo defino la metacívica, que es justamente la metacívica un poco es un juego de palabras que viene de metafísica, ¿no? Y también de juntar juntas dos palabras que son cívica y meta, como un poco una reflexión meta sobre estas formas de la cívica, que de todas formas tiene que tener en cuenta estas dimensiones. Entonces, la metacívica estudia la cívica en relación a su capacidad de integrar diferentes dimensiones temporales, diferentes escalas espaciales, hibridaciones transdimensionales y la aparición de nuevos modelos de gobernanza. Es un poco, no sé todavía si se podría llamar una disciplina, pero digamos, es una dinámica, una acción, una investigación que trata de hacer luz sobre esto que estáis contando. Esto lo dejamos un poco de un lado, yo lo quería compartir porque me parece relevante, y volvemos a la cívica. Entonces, ¿cómo se relaciona la cultura ciudadana y el urbanismo con esta fuerza? Es un tema que nos interesa, ¿no? Entonces, estamos introduciendo este concepto y yo quería hacer la diferencia entre que la cultura ciudadana de alguna forma se nutre de esta fuerza y muchas veces, no siempre, desafortunadamente, se pone como objetivo reforzarla y revivirla, porque activa esa fuerza, actúa para crearla donde no está y fortalecerla donde está, ¿no? Luego seguramente hay dinámicas que van en dirección contraria. Y luego tenemos el urbanismo, entonces, que en el fondo, si uno lo piensa bien, se dedica justamente a ordenar esa fuerza. Esto explica lo que comentaba antes, ¿no? Porque yo también puedo ser crítico un poco con el urbanismo, ¿no? Por supuesto, súper necesario, pero bueno, pues tenemos que tener en cuenta que también con el urbanismo muchas veces lo que hemos hecho es implementar formas de control, ¿no? Formas de estandarización, de segregación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque justamente el urbanismo trata de ordenar y de controlar de alguna forma esa fuerza. Ahora cada vez más yo creo que incluso estamos como redescubriendo la posibilidad del urbanismo, yo por eso también hablo de urbanismo ciudadano, de utilizar a su favor esa fuerza, no solamente de ordenarla a seca, sino de incorporarla y entonces ser una disciplina un poco más viva, ¿no? En el fondo, con la metacívica que hablamos antes, también nos referimos un poco a eso. Obviamente, para mí, lo interesante es que estén las dos, ¿no? Es un poco lo que ya se entiende. Y vamos a ver tres elementos para la cívica. Uno, esto aquí es donde vuelvo a conceptos que hemos compartido ya, pero yo creo que hoy os lo estoy compartiendo desde una mirada diferente. Y yo sé que también repetir conceptos también ayuda, ¿no? Yo os he compartido un concepto que es la multipertenencia. Hay incluso un vídeo en el curso grabado que habla de este tema. La multipertenencia tiene que ver con la capacidad que tenemos de sentirnos protagonistas, implicados y partes de grupos objetivos diferentes. Es decir, que indica también, digamos que pone en evidencia la capacidad que tenemos de encontrar puntos de conexión, puntos que tenemos en común, frente a la tendencia cada vez más fuerte de poner siempre por delante los puntos que nos separan a las personas, ¿no? Es un poco la idea de que al habitar un territorio, por supuesto que hay conflictos, diría que es natural, pero seguramente los conflictos cuando se generan son mucho más visibles
de las cosas que, sin embargo, generan como más convivencia y sinergia, ¿no? Tanto es así que muchas veces justamente el urbanismo trata de esconder o de evitar esos conflictos, que en todo caso muchas veces es un error, porque esos conflictos realmente existen porque existen diferencias que tampoco uno tiene que eliminarlas. Lo que tenemos que encontrar justamente es, más que eliminarlas o esconderlas, tratar de trabajarlas encontrando cuáles son los puntos de fuerza en común. Y esto puede estar relacionado también con esta idea de la cívica, ¿no? Y aquí vuelvo también, no lo he comentado antes, ¿por qué me gusta mucho hablar de la cívica y no de lo cívico? Porque es mucho más, lo veo como mucho más humano, mucho más orgánico, mucho más localizado. Es decir, es como que lo cívico es algo que está establecido y ordenado. Y en muchos países, muchas culturas, tiene connotaciones incluso que te entienden un poco a lo negativo, dependiendo de dónde estás, porque justamente es un poco como una imposición, ¿no? Por supuesto, ya conocemos lo positivo, ¿no? Que justamente tiene que ver con adoptar también digamos, una conducta que nos permite convivir mejor y en sintonía juntos, ¿no? Pero bueno, como tiene esa connotación que a mí también me preocupa un poco, por eso la cívica creo que es como aporta esa idea de algo mucho más orgánico, mucho más específico de cada lugar. Entonces, ahora que tenemos este concepto, por eso la multipertenencia también la podemos entender desde ese ángulo, ¿no? Es decir, que la construcción de la cívica es posible porque nos entendemos como multipertenentes a diferentes grupos, entendiendo que existe una identidad de un grupo a la que pertenezco, una comunidad, pero esto no me impide encontrar puntos de conexión y de colaboración con otras comunidades, las cuales también mantienen sus identidades y sus diferencias y pueden generar conflictos, pero no en todo. Básicamente tiene que ver también con entender que no se trata de transformar también los conflictos sobre determinadas situaciones en conflictos con las personas, con las comunidades, sino que deberían ser más tener en cuenta los elementos, los problemas. Es como una valorización mucho más grande de las personas, ¿no? Entonces, y luego otro concepto que también hemos hablado, las autonomías convergentes, que está relacionado, que es poco lo que comentaba antes, de que yo considero que las comunidades tienes derecho a tener sus propias autonomías. Esto yo lo explicaba mucho en relación a los procesos participativos cuando nosotros tendemos a querer obligar a que todo el mundo participe de nuestra propuesta. Y no, y tenemos que tener respeto de procesos, por ejemplo, que ya existen en el territorio, de personas que a lo mejor no quieren participar y tienen derecho de no hacerlo. Entonces tienen derecho de mantener sus autonomías. Pero claro, como siempre, yo creo que la cuestión siempre es buscar un equilibrio, ¿no? Porque aquí viene la cívica, ¿no? La fuerza, que es, vale, muy bien, pero si habitamos en un mismo territorio, tú tienes tu propia autonomía, pero tenemos que convivir. Entonces tenemos que buscar convergencias. Entonces yo te reconozco tu autonomía, pero tenemos diferencias, puede ser, pero entonces tú sigues, pero intentemos por lo menos que en nuestros recorridos haya puntos de contacto. Estas son las convergencias. Entonces, autonomías, pero convergentes. Esta es un poco la idea que tenemos aquí. Entonces, esto también como que estructura también la cívica. Y tenemos la institución, que también la hemos compartido. La institución que indica la capacidad de una institución de abrirse hacia afuera para dejar que lo que hay afuera entre y aporte valor, aporte elementos que cambian ligeramente esta institución, pero en el momento en que la cambian,
la adaptan y la hacen mucho más cercana y útil a lo que hay afuera, que posiblemente es la razón por la que esa institución ha nacido. Entonces eso es importante. Entonces, pensar siempre en que existe esa posibilidad de, de entender una mayor capacidad de apertura, de porosidad, como un poco de porosidad, diríamos, del adentro y el afuera, ¿no? Que muchas veces en suavizar esas fronteras entre el adentro y el afuera es lo que permite que la cosa tenga mucho más sentido, ¿no? Esto tiene que ver justamente, y aquí se entiende un poco la diferencia entre cívico y cívica, que cuando una cosa es como está como muy fija, muy establecida, muchas veces se encuentra en una situación de desfase, porque posiblemente en el momento en que se ha definido tenía todo el sentido del mundo, pero al cabo de unos años no lo tiene, ¿no? Y entonces, como tiene como por su propia naturaleza un elemento como de incapacidad de mutación, en el fondo se queda desconectado. Entonces, de alguna forma, limita su capacidad por la que a lo mejor se ha definido esa regla, esa institución, etc. Entonces, por eso es interesante entender que si yo me adapto, entonces, en el fondo, estoy siendo mucho más localizado, es decir, mucho más conectado con lo que existe ahora, puedo conseguir como una mayor capacidad de responder a los objetivos por lo que he nacido como institución o como un conjunto, un estatuto de reglas, de códigos, etc., ¿no? Y vamos a ver ahora tres elementos para entender la cultura ciudadana, ¿no? Una tiene que ver con la conciencia del entorno. Esto, y yo creo que pues lo que hemos vivido, por ejemplo, los confinamientos de la pandemia, uno lo podría entender mejor, ¿no? Cuando de repente nos encontramos encerrados en casa y no tenemos más elementos de percepción de lo que ocurre a nuestro entorno más cercano, que es lo que nos cuentan o los medios o lo que hablamos, por eso por teléfono, por videoconferencia con las personas más cercanas, ¿no? Yo creo que en ese momento nos hemos dado cuenta de algo muy importante que damos por descontado, porque lo vivimos en el día a día, que en el fondo habitar un territorio quiere decir tener conciencia de ese territorio, tener conciencia de lo que ocurre. Es cierto que nuestras relaciones con las personas, con los habitantes de ese territorio, se hacen cada vez más débiles, pero en realidad en nuestros movimientos siempre tenemos un mínimo de conciencia de ese entorno. Y de hecho, en general, cuando esa conciencia disminuye, es cuando esa fuerza que comentaba antes se hace más floja, ¿no? Y aquí se puede entender también una cosa, ¿no? A lo mejor lo cívico sigue siendo muy fuerte, porque la gente puede respetar unas reglas, unos ordenamientos, etcétera, pero la fuerza, la cívica, no, porque la cívica es dinámica. La cívica se construye con la interacción entre las personas. Claramente siempre en un contexto de un territorio, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ayudar un poco a entender, ¿no? Y la identidad local, que está relacionada también, ¿no? Entonces justamente esa conciencia del entorno está estrechamente conectada con la identidad que tiene un territorio, que es una identidad que es un legado, que nosotros realmente habitamos desde lo histórico y que seguimos construyendo. Y entonces yo lo que entiendo justamente es que esa identidad es un legado
pero la cívica, esa fuerza que estamos describiendo hoy, es algo en continua evolución. Y de hecho, eso hace que también la identidad pueda evolucionar en el tiempo, ¿no? Y deberíamos entender cuánto de esa identidad cambia por intervención cívica, diríamos, en el sentido de ordenación, o por la fuerza cívica, ¿no? Es decir, por lo cívico del urbanismo, o por la cultura ciudadana, que es más relacionada a esa fuerza de la cívica. Eso es muy importante, ¿no? Entender qué protagonismo tenemos desde la cultura ciudadana en la identidad de un lugar, ¿no? Más allá de los elementos construidos y ordenados, ¿no? Desde el urbanismo, desde la construcción misma del territorio. Y luego la dimensión local, que es lo que comentábamos antes, que la cultura hoy en día de un territorio está cada vez más estrechamente relacionada con, digamos, dimensiones más grandes, que pueden ser de una región, de un país, de un continente, o de la tierra entera, ¿no? del globo, ¿no? Es decir, que existe esa doble relación. Y desde mi punto de vista son importantes las dos. Digamos que yo considero, no soy tan amante de los localismos, es decir, de aquella, ¿cómo diríamos? Como sobrevaluación de lo local frente a lo global, ¿no? Como que solo existe lo local. Para mí genera comunidades muchas veces, de hecho, insolidarias, cerradas, estancadas, etcétera, ¿no? Y tampoco me gusta como ese globalismo, ¿no? La globalización, esta idea de que todo se uniformiza y que todo tiene que ser realmente parecido, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante entender que lo global se construye justamente desde la conexión de muchas identidades auténticas locales, pero también tiene su valor, porque de alguna forma es la que también promueve ciertos dinamismos que de otra forma en las comunidades no se tendrían. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y ahora llegamos un poco al tema un poco del titular de esta clase, que sirve un poco para llamar la atención, pero creo que es una forma también que se os quede grabado. Como os decía, lo he comentado y he tenido en algunas conferencias y he tenido buen feedback, y luego me contáis qué opináis. 3 falsas creencias sobre participación ciudadana. Os la comento así de 3 de golpe, y luego la vamos analizando cada una un poco más en detalle. La primera, la participación ciudadana tiene que ver principalmente con la implicación de los ciudadanos. Primera falsa creencia. Segunda, las redes sociales mejoran la participación ciudadana. Tercera, la participación ciudadana se basa en la democracia. Y vamos a ver entonces una por una. La primera. Esta creo que es muy importante tenerla en cuenta para nosotros que somos profesionales del diseño cívico, porque tenemos que cuidarla muchísimo en los primeros contactos que tenemos cuando trabajamos, por ejemplo, con las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos de participación ciudadana, los verdaderos, digamos, siempre yo hablo de los que realmente nacen con voluntad de alcanzar resultados concretos, y que no son simplemente una puesta en escena o un espectáculo, ¿no? Le hemos hablado en la clase en la que hablamos de nuestra relación con la administración pública, ¿no? De estos casos en los que en el fondo te ves como delante de un proceso que es como una mentira.
Entonces, cuando hablamos de los verdaderos, sin embargo, puede existir también una problemática que es que la propia administración pública entienda que el proceso tiene que ver solo con los ciudadanos, ¿no? Que es como, vale, yo soy la administración pública, me estoy abriendo hacia afuera para permitir que la ciudadanía pueda participar de ciertas decisiones de las que en realidad yo legalmente soy la responsable, ¿no? Que esto también lo tenemos que recordar, lo comentábamos la otra vez, que esto es lo que diferencia también el diseño cívico por ejemplo, del activismo. Que es que lo que estamos aquí llevando a cabo es llegar a unas propuestas que necesariamente se tienen que transformar en políticas públicas, en transformaciones concretas, que lo que es lo más normal, digamos, es que pase por una formalización que es tomada en cargo por parte de la administración pública. Entonces, repito, nosotros pensamos, vale, entonces lo que estamos haciendo es que estamos abriendo hacia afuera, estamos permitiendo que la ciudadanía participe de esa decisión, participe también de esa responsabilidad de alguna forma. Y en realidad eso es falso, porque en realidad hay mucho trabajo que hay que hacer hacia adentro, la administración pública. Y esto para nosotros es muy importante que lo tengamos en cuenta como profesionales, porque muchas veces va a ser el trabajo más difícil. Muchas veces va a ser el trabajo más sutil, el trabajo que realmente nos gustaría evitar que hacer, porque tienes que, en el fondo, empujar transformaciones en aquellos que realmente incluso te están dando trabajo, si lo queremos poner de alguna forma ahí, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos aclararlo cuanto antes posible en nuestra relación con la administración pública, hacer un proceso de aprendizaje, de acompañarles a entender que tiene que haber un proceso también interno. Y por eso hablamos de una dinámica de reciprocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que, y si os acordáis lo que comentaba antes de la institución, ¿no? Quiere decir que no solamente yo me abro hacia afuera para que estas inputs entren, sino que yo también tengo que hacer el mismo gesto, si dejo que entren, pero también yo voy hacia afuera. Y esto es lo más difícil porque, lo hemos hablado también, la institución no está acostumbrada a hacer ese trabajo, a hacer ese paso hacia afuera. Luego lo veremos al final de esta clase cuando hablaremos de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Como una forma de construir ese paso hacia afuera, porque yo entiendo que es difícil. Pero bueno, aquí tenemos el primer punto. Entonces, en la medida de lo posible, trabajar este elemento para nosotros es clave. La segunda tiene que ver justamente con la forma en que gestionamos en el fondo la comunicación y sobre todo la comunicación online con las redes sociales, ¿no? Yo creo que ha habido como una especie de sobrevaloración de la capacidad que tienen las redes sociales de acompañar, y utilizo el verbo acompañar con sentido, no simplemente promover, justamente, la posibilidad de las redes sociales de acompañar un proceso de participación es cada vez más baja. Quizá al principio tenía algo de sentido, al principio, digamos, hace 10 años, cuando se empezaban a popularizar, porque también los mecanismos de las propias redes sociales todavía permitían esa posibilidad de fortalecer, potenciar un diálogo, un intercambio, más allá justamente de los encuentros presenciales. Pero hoy en día la mecánica de las redes sociales, cuidado que estoy hablando de redes sociales, no estoy hablando de lo digital, no estoy hablando de Internet. Ya lo veremos después, es muy importante, ¿no? La hibridación físico-digital forma parte de nuestra vida. Yo hablo concretamente de las redes sociales, de cómo nosotros utilizamos Facebook, ¿no? De cómo utilizamos Instagram, de que esta idea de que nosotros pensamos que promoviendo en estas redes lo que estamos haciendo en los procesos de participación, en el fondo
estamos incluso fortaleciendo la participación. Y esto pasa cada vez menos, porque fundamentalmente la mecánica de las redes sociales de hoy, repito, de hoy, no del pasado, está pensada para generar bandos y posturas contrapuestas, no para generar diálogo. No proyecta en ningún caso la posibilidad de generar como un trabajo constructivo de inteligencia colectiva. Para conseguirlo tenemos que utilizar el ámbito digital de una forma mucho más inteligente, mucho más trabajada que simplemente postear información en las redes sociales. Y esto repito, porque las redes sociales, por como están estudiadas ahora, simplemente lo que promueven es que haya enfrentamientos, que haya bandos, que cuanto antes se generen visiones contrapuestas. Y a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa que, aunque haya visiones contrapuestas, a lo que tenemos que llegar es justamente a una inteligencia colectiva, digamos, a una construcción colectiva. No nos deberían dar miedo justamente las visiones contrapuestas. Es nuestro pan de cada día, pero deberíamos activar herramientas que transforman, como lo hemos comentado antes, ¿no? Y vuelvo a lo de la cívica también, ¿no? Vuelvo también a la de la multipertenencia. Activar elementos, dinámicas que permiten dejar los elementos de mayor distancia para centrarnos en lo que generan convergencia, sinergia, para poder construir juntos y encontrar puntos de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, entonces, lo comento también aquí muy claro, es esencial trabajar mucho la habilitación físico-digital, entendiendo que el espacio digital también puede ser un espacio de co-creación. Y la convivialidad es una clave esencial a tener siempre en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en lugar, porque así vamos un poco más a lo concreto, en lugar de dejar mensajes sueltos en redes sociales que simplemente van a ser utilizados, instrumentalizados para crear, además, falsas noticias, bandos inexistentes, digamos, bulos, mentiras, ¿no? Lo que es interesante es utilizar lo digital para que se usen como espacio de co-creación, es decir, que intentemos utilizar justamente la convivialidad, es decir, congregar a las personas para que encuentren y dialoguen en lo digital, como en un taller online, ¿no? Como puede ser ahora, por ejemplo, utilizando Zoom. Intentemos trabajar en eso. Eso es aprovechar bien lo digital hoy, ¿no? Y luego, a lo mejor las redes sociales simplemente son un pequeño aporte, pero realmente no tiene que ser la herramienta principal. Y esto tiene que ver también con la posibilidad de, en lugar de pensar en las cantidades, porque eso también se nos ha contado mucho, ¿no? ¿Cuánta gente ha visto esto? ¿No? ¿Cuánta gente ha hecho like? Y realmente esto solamente está alimentando bandos, ¿no? Sin embargo, vayamos a lo cualitativo. Veamos de qué forma podemos implicar, aunque sea un pequeño grupo de personas, para que luego eso se replique. Empezamos con un grupo pequeño y esto también puede influenciar a otros grupos. Y yo también os he contado que los procesos deberían tener siempre múltiples actividades, no solamente una, ¿no? Porque justamente sirve también para multiplicar esta capacidad de implicación y de compromiso, de participación y co-creación de más actores. Pero pensemos en eso, pensemos en la habilitación físico-digital, en cómo nos puede ayudar a multiplicar esas oportunidades. Y luego ya podemos celebrar, ¿no? Ya podemos celebrar redes sociales que hemos conseguido el encuentro, que hemos conseguido generar esa inteligencia colectiva, que hemos conseguido resultados, ¿no? Y vamos a la tercera, que es un poco una confusión que se hace a menudo para mí, ¿no? Que es pensar que la participación ciudadana se basa en la democracia. Y yo lo he insistido mucho en este curso, muchísimo. La base de la participación es la activación de dinámicas de inteligencia colectiva que se legitiman
gracias a la inclusividad y la transparencia. Esto también es como lo estoy repitiendo constantemente, ¿no? Y de hecho en el ebook que pronto tendréis, que estoy preparando, insisto mucho en eso, ¿no? En explicar la diferencia entre representatividad e inclusividad, ¿no? A través de una radical transparencia, etcétera. Son cosas que hemos compartido. ¿Qué tiene que ver esto? Lo hemos hablado, pero la democracia justamente se estructura en base a bandos, en el fondo, representados, a posturas, a votaciones, a mayorías y minorías. Y la cocreación es algo diferente. La cocreación tiene que ver con justamente la posibilidad de muchas minorías, en el fondo, de converger hacia una propuesta común. Y no se trata de generar nuevas mayorías. Esto también es importante, ¿no? Y por eso hablamos mucho de legitimidad, porque en el fondo en la participación ciudadana siempre estaremos trabajando con minorías. Y lo que pasa es que las llamo en plural, no una minoría, sino que son varias minorías. Y entonces la legitimidad y el valor de la participación ciudadana es justamente encontrar los puntos comunes entre esas varias diferentes minorías, y siempre, como hemos comentado, en equilibrio, en un ecosistema con el conocimiento especializado, es decir, con el conocimiento de nosotros los profesionales y con las decisiones políticas y responsables de la administración pública, que está allí, que no es que desaparezca, ¿no? Por eso vuelvo a lo de antes cuando hablábamos de reciprocidad, que es importante, ¿no? La reciprocidad, el primer punto que hablamos ahora de estas falsas creencias. Entonces, bueno, y entonces también para ser muy claro eso, la participación, por favor, no es una votación, no es votemos cuál es el color que prefieren los ciudadanos para los bancos, o ¿sabe? No tiene que ver, es como, eso es un poco una forma a lo mejor de engagement, ¿no? De vamos a tener como un mínimo de contacto con los ciudadanos, pero yo no lo llamaría ni participación ciudadana, ¿no? Y esto también lo hemos ya visto, justamente para entender que siempre hablamos de esa relación infinita entre comunidad, diseño, resultado, en el que todos son importantes. Ni es importante solamente el diseño, ni es importante solamente el resultado, ni es importante solamente la comunidad. Que es un poco los sesgos que también muchas veces nos encontramos cuando abordamos estos tipos de prácticas. Y aquí acabamos con, simplemente os quería compartir y recordar, para ser también concretos, cuáles son estas prácticas que nos permiten que las administraciones públicas puedan tener esa capacidad exstituyente, ¿no? Con la E, es decir, esa capacidad de dejar que lo que hay afuera entre dentro, pero también de lo que hay adentro salga hacia afuera, ¿no? Espacios de co-creación en el que lo institucional tiene la capacidad de trabajar con lo informal, con lo ciudadano, con lo cívico. Y yo diría que son los espacios, las estrategias, las dinámicas que permiten que la cívica entre dentro de la institución. Y al revés, que la institución se deje permear por la cívica, se entiende parte de esa cívica, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de que por fin cada vez más, cuando también hablamos de urbanismo, entonces de lo institucionalizado, de lo normado, de lo reglamentado, buscamos cada vez más elementos de organicidad, elementos específicos, elementos dinámicos, elementos humanos, ¿no? Y esto es, entonces, conectar con la cívica. Y para mí, uno de estos elementos base para ellos son los laboratorios cívicos, ¿no? Son laboratorios donde se permite la experimentación, donde existe ese espacio de diálogo y donde se promueve, esto es muy importante, la convivialidad,
o convivencialidad. Esta también es una palabra poco usada, entonces yo también no tengo claro cuál es la mejor de las dos. En inglés, conviviality. Entonces, estos son espacios donde, por suerte, digamos, la institución se puede permitir el lujo de experimentar. Y siempre quiero citar la opinión de un amigo referente en laboratorios cívicos, Ernesto Figueroa, que cuando le preguntan, sobre todo, por ejemplo, en países con menos recursos, sobre el lujo de la experimentación y los recursos para la experimentación, él contesta, allí es donde más tiene sentido la experimentación, porque más cuidado tenemos que tener en cómo gastamos el dinero. Entonces no podemos gastar grandes dineros en proyectos que no tienen sentido. Por eso tenemos que experimentar primero para luego estar seguro que nos gastamos el dinero en lo que tiene sentido, ¿no? Esto me parece clave para entender que la experimentación en el fondo no es un lujo, sino que es casi como una obligación ética. El diálogo está clarísimo, ¿no? Entonces, lo hemos comentado, entonces es un espacio donde por fin podemos tener un diálogo informal entre lo institucional y lo ciudadano. Y esto permite a veces llegar a soluciones y propuestas que desde lo formal o incluso desde un proceso clásico de participación ciudadana no puedes conseguir. Y esto también se consigue gracias a la convivialidad, que son espacios donde ocurren más cosas, ¿no? Donde puede haber también fiestas, encuentros, acontecimientos, etcétera, ¿no? Y siempre me gusta ser concretos porque pues, he colaborado con varios espacios de este tipo, incluso he tenido, no sé si el valor de activar algunos directamente de primera mano, pero en lugar de hablar de lo que yo he activado, hablo de otros con el que he tenido una pequeña colaboración. Este es el de Tlajomulco, Guadalajara, en México, que se llama La Base, que transformó un antiguo contenedor de un acueducto en el fondo, que estaba como abandonado y que estaba haciendo focos incluso de delincuencias y problemas, en un laboratorio ciudadano, ¿no? Que se acaba siendo un espacio de co-creación muy basado también en la cultura ciudadana en un barrio también muy complicado, ¿no? Y otro también que viví en Buenos Aires, como que es interesante porque no se trata de un espacio físico, sino como de una dinámica del laboratorio ciudadano, que es una dinámica, en este caso justamente, que son unas caminatas que generan un encuentro entre los ciudadanos, ¿no? Y de alguna forma generan diálogo. Es un poco lo que hablamos antes de la multipertenencia, ¿no? Bueno, está todo lo que os he contado hoy, está un poco, lo reencontramos en todos los ejemplos también que os estoy compartiendo, pero es esta idea de vecinos que a lo mejor no se conocen y que pueden tener visiones políticas diferentes, digamos, dinámicas de vida diferentes, estilos de vida, como estatus social diferente, etcétera, en las ciudades donde eso todavía existe, se puede encontrar con la excusa de una caminata, ¿no? Porque es una caminata, se organizan, este es un festival que organiza el colectivo Urbanismo Vivo de Buenos Aires, que es un festival de caminatas, ¿no? Digamos que la peculiaridad es que durante un fin de semana organizan muchas caminatas que ocurren al mismo tiempo, que son temáticas a la que la gente se apunta, pero no son una actividad, digamos, turística, ¿no? Es una actividad cívico-cultural, diríamos. Y esto es, bueno, esos ejemplos de proyectos de laboratorio cívico. Y aquí lo dejo. Así me comentáis si tenéis alguna observación y alguna pregunta, alguna duda. Que eso, espero que el equilibrio entre lo teórico y lo práctico, al final siempre me queda un poco demasiado teórico, pero bueno, aquí estoy para ver si hay preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de los laboratorios cívicos. Sí.
eso es cuando se, ¿cómo decirlo? Es cuando se involucra a la gente para llevar un proceso para llegar a lo que se está buscando hacer en lo del diseño cívico. Sí, es verdad que no lo he explicado en profundidad. La idea es, nosotros, sí, esto claramente un laboratorio cívico se activa utilizando diseño cívico, pero digamos con una perspectiva y diferente. ¿Cuál es? Que nosotros cuando hablamos de participación ciudadana hablamos muchas veces de proyectos concretos, ¿no? De intervenciones, por ejemplo, en un territorio, ¿no? En una calle, una plaza o algún tipo de política urbana. La diferencia del laboratorio es que en lugar de establecer de antemano sobre qué vamos a trabajar, la institución pública lo que hace, y a veces lo hacemos, como lo he hecho yo también con otros compañeros, lo hacemos desde la ciudadanía, creamos un espacio, como es, por ejemplo, el caso también del Festival de Caminatas, creamos un espacio que realmente es una infraestructura para que empiece el encuentro entre los diferentes ciudadanos y comunidades, para que de ahí emerjan, digamos, problemáticas y propuestas. Y entonces se puedan experimentar sobre estas problemáticas y las primeras propuestas se experimenten con algunos pequeños ejercicios. Entonces, como son experimentos y no son, digamos, institucionalizados, y además, lo que es muy importante, que yo insisto mucho en el diseño cívico, que es, no es que desde el principio sabemos cuál es el problema y ya estamos apuntando a la solución, sino que en este caso lo que hemos hecho es dejar que el problema emerja directamente desde la ciudadanía. Pero que esa emergencia, digamos, no venga desde, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Desde la reivindicación o la protesta, ¿no? Que la lucha, que totalmente legitimadas, que está muy bien. Pero en este caso es, intentemos que podamos facilitar la fórmula de encuentro entre personas diferentes para que eso, pues en el fondo, volviendo a lo que comentamos hoy, para que vuelvan a respirar y a reproducir esa cívica que les permite ser propositivos para crear soluciones. Y que en esa participe también la institución pública. Eso es también clave, ¿no? Que tienen una capacidad de... Yo os hago un ejemplo. Por ejemplo, yo monté uno de estos aquí en Valencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que, por ejemplo, en unos barrios donde había mucho conflicto entre los ciudadanos y la administración pública, el diálogo había muerto. Entonces, activando uno de estos espacios, en las fiestas, en el fondo, en las comidas que organizábamos, pues se empezaron a hablar. Pero no con una cita oficial de la asociación de vecinos se reúne con el alcalde para hablar, sino informalmente, para entenderse, para entender dónde está el problema, que esto es muchas veces lo que ocurre. Vamos a ver, ¿no? Entonces, eso luego ha generado pie a un diálogo que estaba completamente muerto, ¿no? Entonces, a eso me refiero. No sé si está más claro ahora. Sí, ya está ya más claro. Eso a mí me recuerda una cosa que se llama mapeo social, que es una herramienta que se utiliza para que un grupo de gente en la cual ellos mismos ven qué es el problema y le dan una solución. Entonces, por Sí, eso yo tenía la duda. sí, lo que pasa es que a esto le tenemos que agregar, y yo insisto que es muy importante, el factor experimentación y convivialidad. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos siempre como muy mentales, muy racionales, muy de... que también está bien, pero es muy importante esto de la convivialidad y de la experimentación. Esto también de la CIR que hemos hablado en otras sesiones, que es que no es solamente
poner a la gente juntas para que se active una inteligencia colectiva y entonces llegamos a unas propuestas. No es solamente eso, es realmente vivir juntos algo, experimentar junto algo, disfrutar de algo que estamos haciendo juntos, ¿no? No solamente mental, no solamente racional, ¿no? Eso es importante. Y si os fijáis, yo de hecho cuando hablo de diseño cívico, y lo veréis también, bueno, lo habéis visto, pero en el ebook también está explicado, que insisto mucho en la convivialidad, que insisto mucho en que tenemos que entender el proceso como la oportunidad de encuentro en las personas, lo humano, ¿no? Y yo con lo que os he comentado hoy es también introducir esto de la cívica, porque ahí es donde se activa la cívica, ¿no? Digamos que en eso, en ese humano, ¿no? En esa convivialidad es donde nosotros respiramos esa cívica. En lo mentalizado se respira menos porque es donde más fácilmente se generan bandos, digamos. De hecho, por ejemplo, lo que os comentaba de la dinámica de las redes sociales. Como las redes sociales han perdido el espacio de convivialidad, de compartir realmente van directamente a eso, a lo racional, ¿no? Entonces, a separar, a estar de un lado o de otro. Entonces, por eso insisto que es muy importante esa parte. Pero bueno, muy bien que me has preguntado estas cosas, Fiorella, porque me ayudan a explicarlo mejor. No sé si tenéis más dudas, si nos cerramos como veáis. Sí, cuando de Sí, pronto, Domenico, cuando te refieres a ese tema de la convivialidad, es más que todo para evitar de que esas soluciones se propongan de una forma más aterrizada a la realidad de la comunidad y no sean tan artificiales o algo así, porque digamos yo aquí en Colombia se ve mucho de que siempre lo que tú dices, la protesta, es decir, la comunidad es la que exige de pronto la intervención del Estado para solucionar una problemática, pero sí, no se ve muchas veces el tema propositivo. De hecho, hasta hay leyes que apoyan a ese tema de la participación, pero más que todo desde el punto de vista democrático, mm, como lo mencionaba, es decir, de no, votos, entonces siempre hay un perdedor, unos perdedores y unos ganadores, eh, pero, pero sí se plantea el tema de las propuestas, o sea, sí está en la ley incluso la opción de presentar propuestas. Lo que sí hay mucha deficiencia es en ese tema de la convivialidad, lo estoy viendo, y también en esos espacios para construir esas propuestas con la gente. Entonces sí. sí, exactamente, eso es. Sí, me confirmas un poco. Es que son dinámicas que son parecidas un poco casi en todas partes, ¿no? Y entonces, lo que comentábamos, la lucha, bien, sí, pero seguramente son las que hacen, ¿no? Evolucionar, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de diseño cívico estamos intentando justamente activar esa co-creación que muchas veces incluso por cultura ciudadana no la tenemos activada, ¿no? Entonces, por eso, por eso yo hoy, y no sé qué os ha parecido, pero estoy reflexionando mucho sobre esa idea de la cívica, porque nos tiene que hacer, que es un poco la diferencia también con cultura ciudadana, porque tiene que ver con que hay un elemento que evoluciona y que nos hace percibir a dónde nosotros, profesionales, podemos tener más incidencia. Porque a mí me ha pasado muchas veces de entenderme, por ejemplo, como muy activista. Yo sí lo soy, pero ahora entiendo qué rol tengo que tener en cada momento. Porque hay roles en que cuando tú te empiezas a confundir, realmente no estás haciendo un favor a nadie, porque simplemente alimentas un enfrentamiento que no va a ningún lado. Entonces, es mucho más interesante tener una postura que es más incómoda, porque os habrá pasado, no sé si te ha pasado también, Jaime, ya que lo comentas, te encuentras en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque los ciudadanos te miran un poco y dicen, pero
¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú eres del ayuntamiento, de la municipalidad? Así es, sí, Y, señor. y la municipalidad también dice, bueno, pero tú pareces que me entiende, pero por otro lado me traes todo el rato la importancia de incluir a la ciudadanía, ¿no? Entonces, estás siempre en esa situación incómoda en la que pues, yo sé que es difícil a veces quedarse, ¿no? Entonces tenemos la tentación de acabar de un lado, ¿no? Entonces, el urbanismo, digamos, tradicional estaba como muy del lado de la administración pública, ¿no? Y eso. Y entonces, pues, afortunadamente, nacen cada vez más cosas que apelan a la ciudadanía, pero tenemos que encontrar ese equilibrio. Ahí está. Entonces, y los laboratorios son una buena forma, y en todo caso, este discurso de la convivialidad, que de hecho en realidad no es nada nuevo, pues, y no sé si habéis escuchado, hay un escritor también que lo comentaba mucho en los años 70, Ivan Illich, hablaba mucho ya de eso, de la importancia de activar ese tipo de convivialidad, ¿no? Lo hablaba con otros tonos, pero en el fondo también viene de ahí, ¿no? Entonces, no solamente, yo te diría, y aquí termino, no solamente para entender que si tú activas esa convivialidad, como que los resultados van a ser más aterrizados, como tú comentabas, sino yo te insisto mucho en que con esa convivialidad tienes también mejores preguntas antes de empezar el proceso. Ese es el tema. Entonces, en eso son buenos los laboratorios, porque te permiten encontrar las buenas preguntas, porque tú tienes gente que se encuentra y está experimentando cosas que pueden ser cosas más diversas. Normalmente estos laboratorios, por ejemplo, lo que hacen es convocan para trabajar sobre, en lugar de problemas, como sobre temas, ¿no? O la gente que tiene iniciativas como el que os he comentado de México, que quiere activar algún tipo de actividad cultural, pues la empieza a trabajar, pero en lugar de trabajarla como individualmente o por separado, la hace colectivamente, con otras personas que están disponibles para colaborar. Y eso te permite, con ese encuentro, justamente llegar justamente a diálogos y conversaciones que te permiten señalar problemáticas de una forma mucho más precisas, ¿no? De hacer las buenas preguntas, porque muchas veces lo que falla es eso. La pregunta que nos hemos hecho Así al es. principio estaba mala y cuando llegamos, pues sí, con la participación mejoramos un poco, pero realmente estaba todo ya muy precondicionado. Así es, sí, señor. Así es, desafortunadamente. Pues no sé si tenéis más comentarios, si no lo dejamos para la semana que viene. La semana que viene tendremos vamos a ver la última herramienta y cerramos un poco el ciclo del diseño cívico toolkit. La semana que viene veremos lo de, que es una herramienta un poco compleja, que es la matriz del ámbito cívico, que seguirá un poco en estas conversaciones que hemos tenido hoy, pero digamos que le ofrece una herramienta que nos permite un poco aterrizar a concretamente cómo lo utilizamos en nuestra práctica. Es un poco complejo, pero creo que os va a gustar. Así Excelente. que, sin más, entonces, nos vemos la semana que viene. Muchas Bueno, nos gracias. vemos. Chao. Chao, chao.